Hola, Dios te bendiga. Después de unos meses de ausencia, el Señor me movió a que viniera nuevamente a este lugar y conversara contigo. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez por qué ya después que aceptaste a Cristo y que la Biblia dice que cuando vienes a Cristo eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron y eres alguien nuevo? ¿Por qué todavía sientes ese deseo de pecar? ¿Por qué sientes ese deseo de llamar a quien no debes, de ver aquellas cosas que no debes ver, o incluso de mentir y de actuar como actuabas antes de tener a Cristo? Yo sé que amas a Dios, yo sé que tomaste la decisión en serio y quiero preguntarte por qué, aunque amas a Dios, a veces pareciera que dentro de ti hay dos fuerzas: la consciente que te dice que debes hacer lo correcto, pero esa otra que te quiere empujar a hacer lo que tú no quieres. Yo sé que has sentido esa frustración y yo sé que te has sentido poco apto para llamarte hijo de Dios. Pero quiero decirte algo, no estás solo. Esa lucha no es una señal de derrota, sino de que estás vivo. Antes de tener a Cristo eras esclavo del pecado, ahora estás consciente de lo que es correcto y tienes que pelear. De hecho, esa lucha es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti y te está indicando que tienes que hacer las cosas correctas. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo explica algo de una manera muy profunda, porque te dice, mira, la ley es buena, pero tiene un problema, y ese problema es que no tiene el poder para cambiar el corazón. Y aquí lo que te quiero decir es, ya sabes lo que es correcto, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que agrada a Dios, pero tu corazón está en un proceso de cambio. Por eso Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, te invito a leerlo porque tiene una enseñanza poderosa. Pablo dice, yo conocí que era un pecador cuando conocí la ley. O sea, nosotros sabemos lo que es malo cuando Dios llega a nuestro corazón y nos muestra lo que a Él no le agrada. Hasta que yo no tenía una ley que me decía no debes mentir, yo no debía o no tenía conocimiento de que eso era malo. La ley revela lo que es malo, pero no nos da el poder para hacerlo bueno. Por eso dice la Biblia, bueno, no hay uno solo, sino aquel que murió en la cruz para restaurarnos, para salvarnos. Por eso Pablo plantea que en su momento, ya siendo creyente, se veía atrapado en un conflicto y él decía, el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero, pero me cuesta. Y esa guerra interna que viene a tu vida, con la que has estado luchando después que viniste a los pies de Cristo, es lo que Pablo describe exactamente como la batalla y ese proceso de transformación. Todo creyente pasa por ese tiempo de conflicto, esa tensión entre lo que quieres hacer y lo que estás haciendo. Eso pues te, te hace sentir como que hay algo que no está bien en ti. Y es ese proceso de no entenderlo, lo que hoy el Señor me movió a decirte, que cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu fue regenerado, pero tu carne no se ha convertido y tu carne vive contigo. La carne, de hecho, va a querer hacer ese conflicto porque lo de la carne es contrario al espíritu. Tu espíritu fue hecho nuevo, eres nueva criatura, pero tu mente y tu cuerpo están en un proceso de renovación. Por eso, aunque eres hijo de Dios, aunque fuiste sellado y aunque ya eres salvo, sigues sintiendo deseos carnales y eso no te hace menos espiritual, sino que te hace un humano redimido. ¿Ok?
bajo la ley, bajo el principio del nuevo pacto, bajo ese pacto a través del cual Cristo pagó por ti, el Señor te quiere plantear, te quiere mostrar que bajo la ley el hombre intenta vencer el pecado con sus propias fuerzas, pero bajo la gracia, bajo este pacto de gracia, Cristo ya venció el pecado dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, cuando no entiende, dice, ya no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. No se está excusando, está diciendo y reconociendo que hay una verdadera identidad en él, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo viviendo en él. Ahora, hay una tendencia de la carne de quererte hacer pecar y como cristianos vamos a cometer errores. Va a llegar el momento donde vamos a cometer el error, sin embargo, no vamos a ser practicantes del pecado, porque tenemos una conciencia clara de lo que no debemos hacer. Por eso, vivir bajo el nuevo pacto no se trata de negar que tienes esa tentación, sino de entender quién tú eres en Cristo y cómo no debes sucumbir ante esos deseos. Antes peleabas desde la culpa, ahora peleas desde la victoria de saber que ya tú fuiste redimido. ¿Ok? El deseo de la carne siempre va a ser contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso vas a entender, siempre va a haber un proceso de conflicto, pero antes tú eras esclavo de ese pecado, ahora tú tienes la autoridad para decir no, no voy a pecar. Esa batalla no va a desaparecer, pero el campo de guerra cambió, porque ya tú no eres esclavo, ya tú no dependes integralmente de esa carne que te gobernaba. Ahora tú eres libre para decidir si obedecer o no a la carne, para decidir si obedecer o no al espíritu. La diferencia no es la ausencia de la tentación, y es lo que Dios me trajo a decirte hoy, sino la presencia del poder de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes vencer la carne? Por la palabra. Por eso dice en Romanos 12:2, renovad vuestra mente a través del estudio de la palabra. Mientras comiences a educar tu mente en la palabra, tus pensamientos pecaminosos van a ir descendiendo. La palabra reprograma lo que la carne aprendió durante años. Hace un tiempo escuché a un apóstol llamado Tamo, que él decía, en el momento que aceptaste a Cristo fuiste salvo, pero sigues pecando porque tu carne aprendió cosas que tiene que ir desaprendiendo y por eso debes renovar tu mente para seguir aprendiendo esas cosas del Espíritu. Por eso dice Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, entonces viviréis. No es reprimirte, es rendirte a Cristo. No es luchar solo, es dejar que Cristo viva su vida en ti, entendiendo que tu identidad en Cristo ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, como dice Gálatas 2:20. Es importante que tú siempre recuerdes quién eres, porque esa es la clave para ser libre. Y si cometiste un pecado, hoy el Señor quiere que vengas a sus pies nuevamente. ¿Por qué? Porque Él es tu abogado. Si pecaste, abogado tienes, que es Cristo Jesús el que intercede al Padre. Por eso Pablo exclamaba, miserable de mí, ¿quién librará este cuerpo de la muerte? Pero enseguida él mismo responde, gracias doy a Dios por Cristo nuestro Señor, quien murió en la cruz por mí y justificó mi vida. Ahí está el centro del Evangelio, ahí está el centro de lo que creíste. No se trata de ser libres o de pelear para ser libre, sino de porque ya eres libre, porque Cristo ya venció, por eso eres libre. No tienes que pelear para liberarte, tienes que estar gozoso porque Cristo ya te liberó. La carne todavía grita, pero ya el Espíritu gobierna. Y cuando Cristo vive en ti, el pecado pierde su autoridad, pierde su voz. Y hoy quiero concluir diciendo que si sientes esa lucha dentro de ti, no te condenes. Ven a Cristo, arrodíllate y reconoce que Él ya te liberó. Él es tu Dios. Dios te bendiga.